rojo y azul. Elegancia contra potencia. El cabalino rampante contra el óvalo azul. La rivalidad más grande en la historia del deporte motor. Dos filosofías totalmente distintas chocando en una pista de carreras en búsqueda por la gloria máxima. Una obsesión que a lo largo de casi 70 años los ha llevado a destruirse el uno al otro. ¿Pero qué originó esta batalla? ¿Qué autos y nombres han pasado a través de esta guerra rojiazul? Queridos amantes del mundo motor, están escuchando a Fer de Quetzal Motorsport y esto es Ford contra Ferrari, la historia de la rivalidad más grande del deporte motor. Todos conocemos el origen de esta guerra por distintas películas, historias y videos, pero aún así vamos a darle un pequeño repaso. En los años 60 la Ford Motor Company, si bien sí tenía un dominio absoluto creando autos en masa, los demás fabricantes europeos los veían como unos apestados, unos parias indignos de pisar una pista de carreras. Y si a esto le sumamos el bache económico, gracias a que no tenían tan buenas ventas por la imagen de ser autos aburridos y para señores, las alarmas sonaron en los cuarteles de azul. Se tenían que tomar medidas, pero ¿cómo llegas a la juventud? ¿Cómo haces para que alguien joven se fije en el viejo Torino de la concesionaria? Bueno, la respuesta eran las carreras. A pesar de estar en la NASCAR, esta pues bueno, desde siempre ha sido la categoría meme del mundo. Y por ello Henry Ford II, su líder, quería apuntar hacia arriba. Y si en vez de Daytona o Indianápolis optaban por Spa, por Monza, por Silverstone, querían ganar todo en las mejores pistas del planeta. Pero para ello tenían que abrirse paso contra el que dominaba a todo un continente. Un cabalino escarlata en Italia que no dejaba de ganar carreras. Los autos de rojo de Maranello eran intocables desde la Fórmula 1 hasta Le Mans. Autos artesanales pero con una ingeniería y corazón puestos en cada tornillo, para que así la mezcla con ambición imparable se volviesen en los autos a vencer en todas y cada una de las categorías del mundo. Ferrari significaba gloria y grandeza y para Ford esto era una ofensa. ¿Cómo era posible que una empresa pequeña, artesanal y liderada por un excéntrico italiano pudiese humillar a los gigantes fabricantes? Lo lógico sería gastar billones y tratar de vencerlos, pero había una vía más sencilla. En vez de enfrentarlos, podía comprarlos. Ford, con una billetera más abultada que tu amigo gordito, decidió hacerle una oferta a Enzo Ferrari, el legendario líder de Maranello. En esta oferta aseguraba que el viejo Enzo tendría todo el poder financiero de Ford, con la promesa de mantener su independencia en la creación de autos para calle y de carreras. Para Enzo al principio sonaba tentador, pero aquí es donde todo se tuerce. Había una cláusula en el contrato que era un insulto para Ferrari. Ford tendría la última palabra en las decisiones sobre el equipo de carreras de Ferrari. Por supuesto, Enzo no lo pensó dos veces, se levantó de la mesa, miró fijamente a los ejecutivos de Ford y con mucha elegancia de un emperador romano les dijo: métete tu dinero por el... La humillación fue instantánea. Henry Ford quedó pasmado. No solo habían rechazado su oferta, sino que Enzo Ferrari lo había dejado en ridículo. Fue en ese momento cuando Ford no quiso competir en Le Mans. Vivió para destruir a Ferrari, no solo en Le Mans, sino también en cualquier otra categoría que se le cruzara. La Ford Motor Company y Henry Ford destinarían millones de dólares para desarrollar un auto que esto era capaz de batir a Ferrari. Tomando el chasis de un Lola MK2 y un motor small block de aluminio, creía el Ford GT40, un auto que juntaba muchos de los mejores nombres en la industria con mucho dinero y vía libre para ser los reyes del motorsport. Un auto ligero y fiable, una gran marca detrás y pilotos increíbles, pero sorpresivamente... En 1964 y 1965, Ferrari se encargó de demostrarles que el automovilismo no era solamente cuestión de dinero. En el 64, el Ford GT40 se presentó con una gran expectativa en Le Mans, pero Ferrari se burló en su cara con un 1, 2 y 3. Aplastante, encabezado por el Ferrari 275P. Los estadounidenses no pudieron hacer nada con los primeros GT40, ya que estos se caían a pedazos y abandonaban las carreras. En el 65, Ford mejoró su diseño y llevó más unidades a la parrilla, pero de nuevo Ferrari los hizo morder el polvo. El Ferrari 250 LM fue un arma letal con la que el equipo Nard le arrebató la victoria a los de Detroit. Ferrari, gracias a su precisión,
visión y pasión eran superiores al dinero de Ford. La humillación pública en 2 años consecutivos fue la gota que derramó el vaso. Ford, con toda la furia de una corporación herida con su orgullo, duplicó la inversión y trajo a Carroll Shelby para hacer algo impensable: convertir al GT40 en una bestia indestructible. Y lo demás, como dicen, es historia. En el 66, Ford regresó con una estrategia completamente diferente: una flota de MK2 GT40 mejorados con aerodinámica y fiabilidad. El equipo contaba con pilotos de élite como Bruce McLaren, Chris Hammond, Ken Miles y Denny Hulme, para ahora sí vencer a los de rojo. La carrera inició sin sorpresas. El Ford GT de Ken Miles mantuvo intensas batallas contra el Ferrari de Lorenzo Bandini. El rugir de los motores resonaba en toda Francia. El mundo entero sabía que Ford no se iría con las manos vacías y que Ferrari haría todo lo posible para probarle al mundo por qué son los mejores. Una sorpresiva falla del Ferrari de Bandini le daría la victoria a Ken Miles, pero daría todo un revés cuando Ford ordenó que sus 3 autos cruzaran la meta al mismo tiempo para una foto icónica: 1, 2 y 3 de Ford. Pero los de azul no pararían ahí, querían demostrar un dominio absoluto. En el 67, el GT40 MK4 regresaría con un chasis completamente rediseñado y lograron un hito histórico: establecer un récord de vuelta de 3 minutos 16 segundos y 6 décimas. Este dominio fue tan evidente que Ferrari ni siquiera pudo acercarse al ritmo de los Ford, ganando Ferrari un año más, pero esta derrota sería fulminante, ya que los de Maranello decidieron abandonar Le Mans para enfocarse al 100% en la Fórmula 1. Ford no solo les había ganado, los había retirado. Incluso con Ferrari fuera, ganaron 2 años más en el circuito de las artes y la rivalidad se dio como igualada. Si bien Ferrari llevaba años siendo el rey indiscutible, la derrota fue tan fulminante y humillante que tuvieron que centrar sus recursos en la otra categoría, donde aparentemente seguían siendo los reyes. Pero al tanto de eso, y con la búsqueda de un público más amplio, Ford también decidiría incursionar en la máxima categoría del automovilismo. Round 2. Después de la humillación que Ferrari sufrió en Le Mans, parecía que la rivalidad había quedado atrás, pero el verdadero golpe maestro de Ford llegaría a la Fórmula 1, donde Ferrari era el rey absoluto. La escudería de Maranello era la máxima ganadora del Gran Circo, 4 mundiales que lo colocaban como la escudería más ganadora de la F1 hasta ese momento, pero sí en el 67 cuando Ford, en colaboración con Cosworth, desarrollarían el mítico motor V8 TFP, un motor que revolucionaría la F1. Y es que la Fórmula 1 era todo lo que le quedaba al Commendatore, pero que sin saberlo decidirían atacar al corazón. Lotus, con Colin Chapman a la cabeza y Jim Clark, llevarán al motor de FB a convertirse en el arma definitiva de los equipos privados, destrozando a los motores V12 de Ferrari. Mientras que a Maranello apostaban por motores complejos y pesados, el DFB de Ford era triple B, bueno, bonito y barato. Gracias a esto, los autos con motor Cosworth eran mucho más ágiles y rápidos. El resultado fue un dominio total del 68 al 82. Ford ganó 12 campeonatos de constructores y 12 de pilotos. Ferrari, en comparación, solo ganó 2 títulos de pilotos de la mano del legendario Niki Lauda. Ferrari luchaba con su V12, pero veía como equipos privados como Tyrrell y McLaren los derrotaban con motores Ford que cualquiera podía comprar. Ferrari no sabía ni por dónde dar pelea. Habían abandonado Le Mans para enfocarse en la Fórmula 1, pero irónicamente donde pensaban que eran los mejores, la era del señor Ford acabaría acabando su tumba. Il Commendatore, Enzo Ferrari, gracias al estrés, acabaría bastante enfermo en la década de los 80s. Sus autos ya no eran rápidos. El hombre que juró destruirlo lo masacró, terminando con el legado que tanto le costó construir. Lo único que paró la ira del señor Ford y los motores Cosworth fue la llegada de los motores turbo en 1983, motores más ligeros y eficientes. Y por supuesto, Ferrari vería aquí una oportunidad de reconstruir su imperio desde cero, nuevos motores e ingenieros, una nueva Ferrari. Pero lamentablemente, en el 88, tras un infarto, el Commendatore fallecería. Pero aún así, el proyecto no podía parar y tenían que seguir la última voluntad del gran Enzo, el cual dejaba a Ferrari en las manos de los mejores ingenieros del planeta, que se encargarían de mantener vivo su propio
legado. Si bien Ferrari logró ganar campeonatos de turismos con el 550 Maranello, aquella piedra en el zapato llamada Ford siguió dominando la Fórmula 1. En 1994, otra vez, un motor Ford C-Tech RB8 ganaba el campeonato de pilotos de la mano de una joven estrella alemana. Ferrari estaba construyéndose desde cero y veía todo con un poco más de claridad. Tenían ingenieros, tenían tecnología y tenían hambre de victoria. Pero sin embargo, les faltaba una sola ficha. Algo no encajaba en la filosofía de Maranello. Y es que bueno, Ferrari, más que desanimados, decidirían emprender una búsqueda en todo el mundo para ver quién sería el hombre más digno de portar y de luchar con esos gloriosos autos rojos. Pero por supuesto, no se daría cuenta que aquel muchacho alemán que los venció en el 94 era parte de aquel proyecto de renacimiento que Ferrari quería. Irónicamente, solo les faltaba esa cosa, un piloto con hambre de gloria, y ese joven alemán se convertiría en todo lo que Ferrari buscaba, dando así nacimiento a la leyenda del Kaiser Rojo. Round 3. Tras años de sequía y de frustración, Ferrari finalmente encontró la combinación perfecta de piloto, ingeniería y estrategia. En el año del 2000, de la mano del legendario F2000, Michael Schumacher se consolidó como el campeón de la Fórmula 1. El legendario Kaiser Rojo puso su experiencia y años en la máxima categoría para ayudar a desarrollar muchos de los autos más dominantes de la misma. Monoplazas legendarios que le otorgaban tanto el campeonato de pilotos como el de constructores a Maranello. En 2002 y 2004 fueron años de aplastamiento total. En 2002, Schumacher selló el campeonato en julio con 6 carreras de antelación. En 2004 ganó 13 de 18 carreras, estableciendo un récord de victorias en la temporada. En el paddock la sensación era de resignación. Ferrari no tenía rival alguno, no importaba si eras McLaren, Williams o Renault. Todos quedaban reducidos a espectadores del show rojo. Pero en esta lucha, en el otro lado de la moneda, Ford luchaba por sobrevivir. Como Ford había comprado Jaguar, quería potenciar esta misma marca mediante la Fórmula 1. Pero sus motores Cosworth, tras nuevas regulaciones, se volvieron obsoletos. Ford entró en un gran bache y la escudería Jaguar nunca logró despegar. Entre 2000 y 2004, Jaguar fue la sombra de la parrilla. Y fue así que Ford, más o menos resignado, decidiría vender ese equipo. Finalmente se lo vendería a Red Bull, marcando el final de su participación como constructor en la Fórmula 1, prácticamente también abandonando las carreras. Y mientras en las pistas del mundo se teñían todas de rojo, fuera de la Fórmula 1 Ferrari seguía sumando trofeos en resistencia. En 2003, el 550 GTS ganó las 24 horas de Le Mans. En la American Le Mans Series, la FIA GT siguieron los triunfos con el 550 GTS y el 360 Modena GT. Ferrari había puesto su ley y Ford había desaparecido del mapa. La guerra de Le Mans de los años 60 ya era un recuerdo lejano. A principios de los años 2000, la escudería reinaba sin oposición. Pero sin embargo, ningún dominio es eterno y las estrellas envejecen. Very special day Michael Schumacher anunció su retiro en 2006 tras ser vencido por el legendario Fernando Alonso, y al menos en la Fórmula 1, Ferrari también cayó en una crisis tras su partida, logrando únicamente un campeonato después con Kimi Räikkönen, que fue prácticamente de rebote. Y Ford, aunque fuera de la Fórmula 1, aún tenía cuentas pendientes en el mundo del motorsport, pero sin la capacidad de poder reentrar a cualquier categoría gracias a la crisis mundial económica, se pensó que esta rivalidad ya había quedado atrás. Por supuesto, estos seguían con cuentas pendientes. Esta rivalidad ya había trascendido aquel contrato entre Enzo Ferrari y el señor Ford. Esto era una competencia por ver quiénes hacían los autos más rápidos del planeta. Ya no era por dinero. Esta guerra se transformó en una obsesión, una adicción por vencer el opuesto. Y esa adicción es capaz incluso de revivir a los muertos. Final round. En 2013, en un oscuro garaje de Ford Performance, un grupo de ingenieros liderados por Ragnar Hir empezó a trabajar en un auto secreto, un vehículo con una sola misión: destrozar a Ferrari en Le Mans en el 50 aniversario de la icónica victoria del GT40. Para ello, Ford creó un auto con un chasis de fibra de carbono ultra ligero y con una aerodinámica activa, impulsado por un motor EcoBoost V6 biturbo de más de 600 caballos de fuerza. Un motor que sí generó muchísima controversia y que de hecho ya tengo un video explicando por qué se dio este cambio. Ford presentó el nuevo GT en 2015 y casi de inmediato anunció su regreso a las carreras con el Ford Chip Ganassi Racing. El equipo se preparó para la batalla en el WEC y la IMSA.
Pero el verdadero desafío estaba claro: Le Mans 2016. Los Ferrari 458 y 488 habían estado dominando la carrera más legendaria del mundo. Y claro, como se los dije, padeció por ganarles a los de rojo exactamente 50 años después de lo que hicieron con el GT40. Sería una hazaña impresionante, que no solamente los consideraría aún más con el nombre de Ford en las carreras, sino el nombre del GT40 como una auténtica leyenda. ¿Qué mejor manera de regresar a las grandes ligas que recreando aquella gloriosa hazaña de los años 60? Este sería el regreso triunfal de Ford al mundo de las carreras, pero como Ferrari se los había advertido, no siempre se trata de dinero, Spider-Man. Las primeras carreras del año fueron un desastre: problemas de fiabilidad, falta de ritmo y errores estratégicos que hicieron a muchos pensar que Ford no tenía ninguna posibilidad. Pero detrás de escena, los ingenieros trabajaban para marchas forzadas, para afinar el auto para llegar a la carrera más importante en la resistencia. Las otras no importaban, pero Le Mans era el objetivo. Y así fue como llegamos a junio, donde una vez más la historia quería enfrentar a estos dos legendarios rivales. Ford alineó 4 autos de la categoría LMGTE Pro, pero el verdadero rival era uno solo: el Ferrari 488 GTE, un auto de igual manera legendario, del cual ya tengo un video en este canal. Desde la salida quedó claro que esta sería una batalla histórica, y vaya que sí. La batalla entre el Ford GT y el Ferrari 488 GTE en las 24 horas de Le Mans del 2016 fue intensa de principio a fin. En la clasificación, el Ford GT número 68 de Chip Ganassi, conducido por Steven Bourdais, Joey Hand y Dirk Müller, logró la pole position en la LMGTE Pro, superando al Ferrari 488 de Risi Competizione, el que partió desde la segunda posición. La batalla era intensa desde la clasificación. Desde el inicio, ambas marcas mostraron estrategias agresivas, con Ford probando la velocidad punta del GT en las rectas y Ferrari sacando la ventaja en las curvas cerradas. Desde la largada, el 488 número 82 de Risi Competizione presionó al Ford en una lucha rueda a rueda. Durante las primeras 6 horas, Ferrari se mantuvo al frente en varios momentos, gracias a un muchísimo mejor ritmo frente al aire limpio. Ford, sin embargo, aprovechó cada oportunidad en el tráfico para recuperar posiciones, y al momento de caer la noche, Ford logró tomar la delantera. Gracias a una mejor eficiencia en las paradas en boxes y una estrategia de neumáticos más conservadora, Ford se puso al frente. Sin embargo, Ferrari no se retiraría y mantuvo una presión constante con un ritmo constante, evitando que Ford ampliara su ventaja. Ambos autos se mantenían a corta distancia y al amanecer la diferencia entre Ford y el Ferrari era mínima. Con cambios de liderazgo en cada stint, en la hora 20, el Ford GT logró adelantar definitivamente al Ferrari, estableciendo una ventaja de poco más de 1 minuto, y durante las carreras de 4 horas, Ferrari intentó recuperar terreno, pero el ritmo de Ford y la ejecución perfecta en los pits impidieron cualquier intento de remontada. Por más que ambas masas de metal, carbono y cristal intentasen alcanzarse y alejarse el uno del otro, el destino parecía tener un favorito. La diferencia que Ford logró hacer durante las últimas 4 horas de carreras fue simplemente imbatible. Y al fin, y después de 340 vueltas, después de 50 años, los de azul volvieron a anteponerse en Le Mans. Si bien fuera de todas las carreras del mundial, solo ganaron esta, fue una de sus victorias simbólicas. A pesar de la derrota en el campeonato, volver a batir a Ferrari en Le Mans se sintió como una de las hazañas más grandes en la historia del óvalo azul. A pesar de que no era la categoría Hypercar, sino en turismos, la victoria les sabía a gloria. Y por supuesto, esta sería la carta de presentación de Ford para poder regresar a lo grande, a todas las categorías del mundo. Y a pesar de algunos intentos en la década pasada, por supuesto, que Ford seguiría intentando unirse a todas las categorías en este planeta. Ford quiere unirse a la pelea una vez más, poniendo en mira no solamente la Fórmula 1, sino también la resistencia y turismos, ya que no solo quiere ser solamente suministrador de motores, sino que quiere directamente volver a tener equipos propios, como lo hicieron en los años 60. Y esto, directa o indirectamente, implica otro enfrentamiento a futuro con Ferrari, los cuales todo parece indicar que también estarán de regreso. En turismos, el Ferrari 488 es el Ferrari más ganador de la historia, y su sucesor no le está haciendo nada mal. Son bicampeones de las 24 horas de Le Mans con el glorioso 499P, del cual ya también tengo un video en este canal, y que todo pinta que la nueva era de la Fórmula 1, de la mano de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, les dará aquella gloria que tanto ansían.
en el gran circo. Pero la inversión de Ford es algo digno de temer, pues en 2026 no solo regresarán a la Fórmula 1 como proveedor de unidades de potencia para Red Bull y Racing Bulls, bajo el nombre de Red Bull Ford Powertrains, pero también se ha confirmado el regreso de los de azul a la categoría Hypercar en el campeonato de resistencias y por supuesto a las 24 horas de Le Mans en la categoría principal. Y si a eso le sumamos que su Mustang GT3 tampoco lo ha estado haciendo nada malo, teniendo victorias este 2025 como las 24 horas de Daytona y un podio en Le Mans el año pasado, estamos en la antesala de otro gran capítulo en esta rivalidad. Una rivalidad que a pesar de que estemos en el ocaso de los motores a combustión, pinta para que será igual de legendaria que hace casi 70 años. Así que déjamelo en los comentarios de qué equipo eres, Ford o Ferrari.